Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy martes 9 de febrero del 2016. Nuestra lección lleva por título Construir sobre la roca. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea el quien dirija este momento, así que vamos a hacer una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Señor, muchas gracias porque usted nuevamente nos da la oportunidad de estar aquí para compartir su santa palabra. Padre, le agradecemos porque usted ha sido bueno con nosotros y nos ha estado permitiendo escudriñar su palabra, aprender de usted, reflexionar y cambiar nuestra vana manera de vivir. Suplicamos así también una bendición especial por cada persona que nos escucha. Que su Santo Espíritu nos dirija, que sea su voz la que escuchemos y que sean sus palabras las que queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón y que las pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Oh Dios, si hay algo que no se hace de acuerdo a su divina voluntad, perdónenos, Señor, y le suplicamos que nos dé sabiduría para continuar haciendo su obra de la manera correcta. Que todo sea para honra y gloria de su nombre. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Estamos estudiando la lección número 7 titulada Las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. El texto para memorizar lo encontramos en San Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas fueron palabras del gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y en esta semana estamos hablando sobre lo que nuestro Señor Jesús enseñó cuando estuvo en esta tierra. Sin embargo, Él no solo enseñó hablando, Él enseñó con el ejemplo, dando un buen testimonio de cómo se vive y se practica día a día la palabra de nuestro Padre Celestial. El gran conflicto existe desde que se le permitió la entrada con nuestros primeros padres en su desobediencia. El enemigo ha tratado de ganar a la humanidad completa y destruirla. Sin embargo, nuestro Padre Celestial hizo provisión para que nosotros no nos perdiéramos eternamente. Y nosotros podemos ver a través de estos estudios, a través de los tiempos y a través de nuestra vida diaria este gran conflicto, cómo se lleva a cabo. Sabemos que hay poco tiempo, así que el enemigo dobló esfuerzos para lograr sus objetivos. Y hoy estudiaremos algo muy interesante. Si recordamos, nuestra lección de hoy se titula Construir sobre la roca. El problema de donde estamos en la lucha cósmica, la cual se llama el gran conflicto o la gran controversia, de todo lo que se desarrolla en nuestro alrededor, es algo muy personal. Y se aplica a esta parábola que vamos a estudiar hoy, que se encuentra en el capítulo número 7 de Mateo, de los versos 21 en adelante, en donde se habla de un hombre que edifica su casa sobre la roca. Pero también hay otro ejemplo, pero hoy nos vamos a enfocar en la construcción sobre la roca. Pero para ello vamos a leer esta parábola que se encuentra en San Mateo, del verso 21 en adelante. Dice así: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando explica el Señor esta parábola, realmente nosotros tenemos que poner atención a este capítulo del Evangelio de San Mateo. Pues cuando nos habla de dos cimientos, explica realmente la enseñanza para nosotros en una vida práctica, en algo que nosotros podemos comprender sin tener la menor duda de la lección que se nos está dando en ese momento. Entonces nuestro Señor Jesús comparte esta hermosa parábola para llamar al arrepentimiento a la humanidad. Y si leemos del verso 24 al 29 dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos,
y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuestro Señor Jesucristo es el gran maestro para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es el único ejemplo a seguir. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo es vital para nuestra vida en nuestros días si queremos ser salvos. Y estas palabras que dio nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra siguen resonando hasta hoy con la misma autoridad y con el mismo poder. Y no se le van a parecer nunca a alguna palabra de algún hombre elocuente, un hombre preparado, pero con inteligencia y sabiduría humana que no proviene de lo alto. Nunca podremos comparar lo que nuestro Señor Jesús hizo con lo que cualquiera de nosotros como humanos pudo o podría hacer. Entonces nosotros así vamos a comprender que cuando nuestro Señor Jesús comparte esta parábola es porque Él sabía qué hay en nuestros corazones. Él escudriña nuestros corazones y Él sabe qué hay dentro. Y a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, haciéndonos creer que estamos caminando en el camino correcto, que vamos en dirección correcta. Pero cuando leemos el verso 21 del capítulo 7 que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, creo que esto nos debe de hacer reflexionar. Muchos de nosotros podemos decir que somos cristianos, pero eso no nos va a salvar. Muchos de nosotros podemos decir que tenemos fe, pero eso no nos va a salvar. Muchos de nosotros podemos decir que hemos sido parte de un milagro, que hemos tenido un gran sueño de revelación, pero eso no nos va a salvar. Podremos decir que oramos y ocurrió un milagro por una persona, pero en realidad eso no nos va a traer salvación, porque dice que solo van a entrar en el reino de los cielos quienes hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Creo que durante toda esta semana y durante la semana pasada y durante las semanas que han pasado, Dios nos ha dado la oportunidad de despertar cada día para reivindicar nuestra vida con Él. Si nosotros solo decimos Señor, Señor y no estamos haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, entonces es momento de reflexionar, porque cuando Él venga, dice que aunque nosotros digamos Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, Él nos va a responder: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y cuando habla de los dos cimientos en donde entra el título de nuestro estudio de hoy, entendemos lo que quiso decir en esta introducción. Y dice: cualquiera que escucha estas palabras y las pone en práctica, lo voy a comparar como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Él nos dice en su santa palabra que nosotros somos los pámpanos. Él es la vid y todo aquel pámpano que permanece en la vid lleva mucho fruto, pero un pámpano separado de la vid no tiene esperanza de llevar fruto. Él dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando nuestro Señor Jesús declara que hay que edificar la casa sobre la roca, se refiere a eso. Hay que edificar sobre él. Así van a venir lluvias, tormentas, ríos, vientos, van a golpear esa casa, pero no se va a caer porque está fundada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no escucha esta palabra del Señor y no practica lo que escucha, nos compara con un hombre insensato, un hombre imprudente que edifica su casa sobre la arena. La arena no tiene cimientos, es polvo, así que cuando viene la lluvia, cuando vienen los ríos, cuando soplan los vientos, y si vienen con ímpetu, es lógico que la casa que se construye sobre la arena sin cimientos va a caer y va a ser una grande ruina. Y cuando nuestro Señor Jesús aclara su enseñanza con esta explicación perfecta para ese momento, también nos enseña a nosotros con la misma autoridad que enseñó en esos tiempos. Dice que no enseñaba como los escribas.
Los escribas eran hombres que estudiaban mucho la palabra del Señor, eran eruditos, se les podía conocer. Sin embargo, a la hora de enseñar no tenían amor en su corazón, y es por eso que no podía llegar la palabra del Señor con el poder que tenía, porque si nosotros hablamos solo por hablar, y no hay amor de Dios en nuestro corazón para hablar, entonces las palabras no van a llegar con poder. Las palabras del Señor tienen que llegar con la misma autoridad, y hoy llegan a nuestro corazón con la misma autoridad. Y nosotros no nos debemos de engañar a nosotros mismos en hacernos creer que porque asistimos a una iglesia, porque somos cristianos, porque somos adventistas del séptimo día, eso es garantía de que vamos a ser salvos. Eso es mentira. Aquí lo declara la palabra del Señor, que solo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos es el único que va a obtener la salvación. En Salmo, capítulo 127, verso 1, podemos encontrar un texto bastante edificante para nuestra vida. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Nosotros podemos tener muchas cosas, habilidades, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener la tecnología a nuestro favor, podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, seguimos construyendo sobre la arena. Entonces, en vano estamos trabajando, en vano estamos edificando. Si no lo hacemos con Dios, si no lo hacemos sobre la roca que es Cristo Jesús, nosotros estamos perdiendo el tiempo. De esto nos habla el libro de Salmo. Cuando leemos Efesios capítulo 4, versos 14 al 16, voy a compartir con ustedes este párrafo de las Sagradas Escrituras que dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo debemos de crecer? Como nuestro Señor Jesucristo. Si dice crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y mantenernos como un cuerpo unido entre sí, como las coyunturas en nuestros huesos, que unen nuestros huesos. Es así como nosotros debemos de crecer en Cristo. Cuando nosotros comprendemos qué es lo que quería enseñar nuestro Señor Jesucristo a través de esta parábola de los 2 cimientos y a través de construir sobre la roca, se refería a vivir con Él, vivir por Él y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice la sierva del Señor, Elena White, en el libro Recibiréis Poder, en la página 131. Mientras hay muchas voces que desean hacerse oír, Dios nos habla por intermedio de su palabra. Por eso Jesús nos advirtió que estuviéramos alerta contra los que dirán: aquí o allí está Cristo. Si no estamos en condiciones de probar cada tema con la palabra de Dios, ¿cómo podremos saber que eso no es verdad? Jesús ya anticipó que nos cuidáramos de los falsos profetas que vendrían en su nombre diciendo: yo soy el Cristo. El que adopta la posición de que no es tan importante entender por uno mismo las Escrituras, se expone al peligro de ser arrastrado por ese error. Jesús ya nos anticipó que en el día del juicio retributivo habrá muchos que dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que nos quiere decir nuestro Padre Celestial? Cuando nosotros estamos viviendo en esta vida, sabemos que el conflicto está latente. Nosotros no estamos exentos de esa gran batalla, de esa gran lucha. Pero cuando nosotros aceptamos la palabra del Señor, realmente esa lucha se encuentra en nuestra vida, en nuestro interior. Si nosotros nos mantenemos como fluctuantes, como dice Efesios, entonces nunca vamos a terminar de edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús, porque vamos a ser arrastrados por cualquier corriente que llegue. Siempre vamos a estar construyendo sobre la arena. Pero cuando nosotros
seguimos la verdad en amor de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros crecemos en Cristo, cuando nosotros buscamos a nuestro Padre Celestial y formamos parte de ese cuerpo, nos concentramos de tal manera que vamos a estar unidos unos con otros, ayudándonos mutuamente para trabajar en la obra del Señor. Esa es la única forma que vamos a crecer. Esa es la única forma que vamos a edificar sobre la roca. Pero si nos dejamos llevar por las corrientes, entonces sabemos que estamos siendo insensatos. Ahora, probablemente podamos decir en nuestra propia opinión que estamos construyendo sobre la roca, pero debemos de tomar en cuenta las palabras cuando Él dice: muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué nos va a declarar Él? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay muchos lugares en donde ahorita profetizan y hacen milagros, echan fuera demonios, pero nosotros no conocemos los corazones. El único que los conoce es nuestro Dios Todopoderoso, y es el único que va a determinar el fin de esa persona. Si nosotros nos encontramos en ese lugar, incluso si no pertenecemos a un grupo o a una iglesia que profetiza, que echa fuera demonios, que hace milagros, tampoco nos debemos de sentir orgullosos de estar sobre la roca, porque el único que va a determinar esto es nuestro Padre Celestial. Nosotros muchas de las veces nos estamos engañando de lo que realmente somos. Si nosotros estudiamos la palabra del Señor, el espíritu de la profecía, sus sagradas escrituras, vamos a comprender que el tiempo en que estamos viviendo es realmente este tiempo, pues estamos presenciando muchos milagros y estos milagros muchas veces provienen de Satanás, que es el enemigo de Dios, para suplantar a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no estamos debidamente fundamentados en las sagradas escrituras, seremos descaminados de la fe, seremos sacados del camino, para que nosotros podamos descubrir los tesoros escondidos en la palabra del Señor. La única seguridad de que lo logremos consiste en explorar por nosotros mismos la verdad, no dejarnos llevar por lo que vemos, por lo que escuchamos o por lo que nos enteramos por alguna forma o alguna manera. Debemos de escudriñar las sagradas escrituras. Dice él: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a obtener experiencia trabajando en la obra del Señor, escudriñando su palabra, y es así como vamos a obtener esa posibilidad de construir sobre la roca que es Cristo Jesús. Es muy importante que nosotros estemos investigando continuamente lo que nos predican, lo que nos dicen, incluso lo que ustedes escuchan en los audios de la lección de escuela sabática. Deben de escudriñarlo e investigarlo por su propia cuenta. No se deben de quedar con lo que escuchan. Dios no llamó a quedarnos con lo que escuchamos. Él dice: escudriña las escrituras, escudriña. Es una orden para cada uno de nosotros, porque nos podemos equivocar, somos humanos y somos falibles, y a veces, lejos de ser un buen instrumento del Señor, podemos ser piedra de tropiezo. Dios nos va a juzgar en su momento, pero y mientras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escudriñar la palabra del Señor. La Review and Herald del 3 de abril de 1888 tiene un párrafo muy bonito que dice: por eso es importante que continúe investigando. Atesoren la palabra del Señor en su mente, porque puede ser separado y puesto en un lugar donde no tenga el privilegio de estar junto a otros hijos de Dios. Cuando busque las riquezas de la palabra de Dios que están guardadas en su corazón, y cuando la oposición lo rodee, necesitará recordar todo lo que aprendió de ella. Nosotros sabemos que va a llegar un momento en que nos van a restringir la palabra de Dios, pero si nosotros estamos abiertos a estudiar ahorita, Dios nos va a permitir retenerla y Dios nos va a permitir recordarla en su momento. Entonces, por eso dice el Señor: cualquiera que pone atención a esta palabra, a estos consejos que les estoy dando y las pone en práctica, lo voy a comparar como un hombre prudente. Nosotros sabemos que los que caminan por fe,
y trabajan sin descanso en la perfección del carácter que Dios quiere de cada uno de nosotros y obedece continuamente a nuestro Señor Jesucristo, nuestro capitán que es Cristo, ese gran capitán de nuestra salvación, nos dio ya las órdenes. Por lo tanto, nosotros debemos de tener total obediencia. ¿Qué debemos de hacer? Escuchar las palabras de Dios, escudriñar sus palabras y luego ponerlas en práctica y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así es como vamos a agradarle. Nosotros debemos de persistir, nosotros debemos de perseverar antes que seamos hallados faltos delante del Señor y que creamos que en realidad estamos haciendo lo correcto. La sierva del Señor, en sus escritos que se encuentran en el libro Recibiréis Poder, en la página 131, dice así: nos aproximamos a una crisis y siento terror por nosotros. ¿Por qué los creyentes abandonan la fe? Estamos en la posición en que sabemos lo que creemos para no ser expulsados de la grey de Cristo. Que esas personas abandonen la fe no tiene por qué desalentarnos en lo más mínimo, sino que debería hacernos buscadores más fervientes de las bendiciones de Dios. No es la educación, los talentos o la posición lo que salva al ser humano. Somos guardados para salvación por el poder de Dios por medio de la fe. ¿Qué nos está pasando? Ella miró, Dios le permitió ver, y dice que vio cómo los creyentes abandonaban la fe y ellos no estaban en posición de saberse salvos, de no ser expulsados de la grey de Cristo. Cuando nosotros vemos a personas que se salen de las filas, nosotros no debemos de abandonar también. Nosotros debemos de ser fervientes y buscar con mayor fuerza las bendiciones de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que así seamos guardados por su mano poderosa y cuando llegue el día seamos salvos por medio de la fe, y esto es a través del poder de Dios. Otro párrafo que se encuentra en el libro Exaltada a Jesús en la página 231 dice así: si ustedes se acostumbran a pensar en Cristo y en su obra y carácter, serán inducidos a cavar profundo en la veta de la verdad y serán hechos aptos para poseer sus preciosas joyas mediante la apreciación del carácter de Cristo y la comunión con Dios. El pecado llegará a serles odioso a medida que mediten en las cosas celestiales y caminen con Dios como lo hizo Enoc. Se desprenderán de todo peso y del pecado que los asedia tan fácilmente y correrán con paciencia la carrera que está delante de ustedes. Nuestro edificio debe estar cimentado sobre la roca de Cristo Jesús o no pasará la prueba de la tempestad. Nosotros sabemos que se avecina una gran tribulación para el pueblo del Señor. ¿Estamos construyendo en la roca o vamos a ser removidos porque estamos construyendo en arena? Nuestra reflexión para el día de hoy con este estudio es ¿cómo estamos delante de Dios hoy? La pregunta no debe de ser ¿cómo permaneceremos cuando vengan las pruebas en el futuro? Esa no debe de ser la pregunta. No debe de ser ¿vamos a permanecer fieles en el Señor cuando vengan las pruebas? No debe de ser cuando se avecinen las pruebas, vamos a responder así para permanecer fieles. No. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestra relación con Dios hoy? ¿Deseamos hoy empeñarnos en la obra del Señor? ¿Deseamos verificar si estamos construyendo sobre la roca? ¿Deseamos escudriñar hoy la palabra del Señor para no ser hallados faltos delante de Él? El edificio que nosotros estamos construyendo está cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús, para que esté a prueba de la tempestad que viene. Viene el zarandeo, viene la gran tribulación, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo hoy? Y llevémonos en mente esta gran palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ni porque hagamos milagros, ni porque echemos fuera demonios, ni porque profeticemos. Eso no nos garantiza la salvación. Nos garantiza la salvación el construir sobre la roca que es Cristo, vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial y caminar con Cristo Jesús como lo hizo Enoc. Enoc caminó con Dios. Nuestro anhelo más ferviente debe ser lograr hoy una experiencia personal
con nuestro Padre Celestial. Que Cristo permanezca en nosotros hoy y siempre para honra y gloria de su nombre. Esperando en el Señor que esto nos ayude en nuestro crecimiento espiritual, esperando en el Señor que esto nos ayude a reflexionar, a recapacitar y que a tiempo reivindiquemos nuestra vida con el Señor, que todo sea para honra y gloria suya. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a visitarla para dejar allí alguna pregunta, algún mensaje, o si tienen algún pedido especial de oración, con mucho gusto pueden dejarlo en nuestra página, en la sección de mensajes. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Les deseamos un excelente día a cada uno de ustedes y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.